Buen día, pues continuamos con estos diálogos en el tiempo de Cuaresma. Hoy abordaremos el Evangelio de Juan en el capítulo 2 y esperemos que pueda ser un tiempo de bendición, que así como compartimos ideas sobre el texto, usted también puede estar reflexionando en casa y anotar ahí los comentarios, las ideas que van surgiendo. Es algo muy enriquecedor y que puede también ayudarnos en ese alimento espiritual de la palabra de Dios en nuestro día a día. Juan capítulo 2 versículos 13 al 22. Dice así: La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. A mí me cae mal Juan, porque eh, eh, como que te cuenta el final de la historia, ¿no? Estás leyendo el Evangelio y Judas, el que lo iba a traicionar, ¿no? Esto fue antes de que Jesús resucitara, por eso no, entonces aquí te dice, ¿no? Por eso cuando Jesús resucitó, ya lo entendió, sí te spoilea, ¿no? Bueno, en el entendido, obviamente, que quien está leyendo el Evangelio de Juan ya sabe que Jesús resucitó, ¿no? Pero creo que esa indicación es para que leamos esta historia a la luz precisamente de la resurrección de Jesús, ¿no? ¿Qué pasa cuando Jesús resucita, que le da un nuevo sentido a este evento, ¿no? A este episodio en la vida de Jesús? Y además de que, digamos, lo más obvio es que Jesús está profetizando que va a resucitar, ¿no? O sea, podríamos decir, simple y sencillamente Jesús está diciendo: yo voy a resucitar y ya, ¿no? Pero dice aquí que creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. O sea, no fue como: Jesús resucitó, por lo tanto Jesús sí dijo que iba a resucitar. Creo que hay algo más allá, ¿no? Y creo que algo importante que algunos comentaristas apuntan es que precisamente cuando Jesús irrumpe en el templo de esa forma es este, eh, para detener el sistema del templo, ¿no? Es decir, ya no más negocio. no más allá de eso, no, ya no más templo. O sea, se acaba el templo. Y porque dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Que ahora su cuerpo, eh, lo que sea que eso signifique, iba a ser el nuevo templo, ¿no? El nuevo templo de Dios. Eso me hace pensar en el prólogo de Juan, en Juan 1, cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Voy a desquitar otra vez las clases del seminario. Que cuando dice que habitó en nosotros, usa el verbo skeno en griego, que se refiere a que puso su tabernáculo, ¿no? Haciendo referencia al tabernáculo de Éxodo. Entonces, que era el tabernáculo del encuentro de Dios con el pueblo. Entonces, de alguna manera, Jesús está diciendo: ya no necesitamos ni templos ni tabernáculos para encontrarnos con Dios, sino que en el cuerpo de Jesús o en Jesús, ¿no? Nos encontramos con Dios. Es un primer pensamiento.
Siempre que leo este pasaje me recuerda mucho todas las imágenes, ¿no? Que giran en torno al pasaje. A un Jesús airado, a un Jesús latillando, volcando y moviéndose de un lado a otro en el templo, peleando con los mercaderes, ¿no? Pero no sé si es solo la idea de lo que decías del romper con ese templismo, que el pueblo tenía la seguridad, que el pueblo sentía la confianza, que el pueblo buscaba ahí, y lo que teníamos en las otras charlas, ¿no? Que decíamos que de repente monopolizamos el lugar, ¿no? Y decimos, solo aquí puede fluir, solo aquí puede darse esto, solo aquí podemos encontrar. Y creo que Jesús rompe todo ese esquema, ¿no? Cuando Él lleva a la casa de la suegra de Pedro sanidad, cuando Él lleva a las montañas alimento, cuando Él lleva al sepulcro vida. O sea, Él rompe ese esquema del templismo, por ponerle un nombre, y nos muestra, ¿no? Que la iglesia es hacia afuera, hacia allá, y que al final hemos convertido en ese mercader, ¿no? También en ese show, en esa vanagloria del hombre de llenar el lugar, ¿no? O sea, ahora creo que nos pasa muy, muy similar, ¿no? O sea, veníamos platicando con Lemuel hoy ese tema de decir, ¿qué tal que ahorita el aspecto de que las iglesias se va bajando, va reduciendo el número de miembros, es algo bueno? No es algo que sea como tan preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que a lo mejor la iglesia también tiene que empezar a moverse hacia afuera, más allá de solo llegar a sentarnos, ¿no? Pero en este pasaje muy, muy en particular, creo que Jesús nos hace esa invitación, ¿no? De entender el hecho del templo, que no es solamente lo que hemos conocido, ¿no? Sino Él viene a hacer ahora esa conexión, ¿no? con Dios y el hombre. Estaba la presencia de Dios aquí y nosotros seguíamos yendo a brindar nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, cuando estaba Dios en medio de nosotros, ¿no? Entonces seguían perdiendo esa parte. Entonces creo que por ahí también para mí puede ir como un poquito el hecho de que seguimos desviando nuestra atención hacia lo que humanamente hacemos, olvidándonos de la presencia del mismo Dios en nuestras vidas, ¿no? Que creo que sucedía, y la gente estaba convencida de hacerlo bueno, y no es que esté mal estar en el templo y alabar y buscar hacer cosas que agraden a Dios, pero el problema es cuando nos quedamos solo a hacerlo en el templo, ¿no? Entonces, digo, no estoy enfocándome solo en el hecho de que Él llega y volca las mesas y llama a casa de ladrones, porque no solo es el momento, ¿no? Sino es todo lo que se había podrido en el sistema religioso. O sea, Jesús no llega solamente a tener una pelea con ellos, sino llega como a tener una ruptura con el sistema religioso del tiempo, que es también algo que empieza a suceder, ¿no? O sea, por eso tenemos tal vez charlatanes de la fe, gente que dice que Dios le dijo, como está circulando un reel de alguien que dice, Dios ayer habló conmigo que haga una bodega porque me prometió unos Rolls Royce, unos Ferrari, que ahí va a ser, ¿y qué creen? Ya hice la bodega, ¿no? Así como de... o sea, no va por ahí, pero es parte de a lo que ha llegado el hecho de la manipulación o del comercio de la fe, ¿no? A mí me llama la atención que, o sea, que en realidad Jesús no llega a pelear con nadie, ¿no? O sea, Él llega, observa que hay algo y toma acción para quitar. Y el cuestionamiento que viene, o sea, los discípulos dicen, sí es cierto, esto estaba mal porque casa de oración será llamada tu casa, ¿no? O sea, viene como de, o sea, igual ellos llegaron y vieron lo mismo, ¿no? Pero pues ahí está, o sea, es parte del sistema. Y Jesús llega y toma acción. Y los que lo confrontan no cuestionan la parte de que lo hizo.
Porque ninguno, o sea, la pregunta es, ¿qué señal vas a hacer que nos demuestre que tienes derecho a hacer esto? Dice una versión, la de lenguaje sencillo, y otra versión dice, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? O sea, ya lo hiciste. O sea, no vamos a pelear que lo hiciste o que no, o sea, ¿qué autoridad te da? ¿Qué derecho te da? ¿Por qué tú puedes venir y hacer esto? O sea, no están cuestionando si está bien o está mal. O sea, creo que sí hay una conciencia ahí de qué era lo que estaba pasando, ¿no? En ese sistema, ¿no? Y es como, creo que sí entendemos esta parte de un sistema que nos está hablando de algo más profundo que simplemente unas mesas de cambio o de una venta de cierto, de algo que culturalmente se daba, ¿no? Y que era, que aprovechaban pues que la gente llegaba al templo. O sea, creo que es más profundo que eso. Entonces, las personas que reaccionan se dan cuenta que hay algo más profundo en esa acción y dicen, o sea, demuéstrame cuál es tu autoridad, ¿no? O sea, viene otra vez esta demanda y es una constante que vamos a encontrar en las autoridades, en los religiosos de ese tiempo, para decir, ¿por qué tú tienes autoridad y yo no? O ¿qué te da a ti derecho? Pero nadie, o sea, en el momento que Jesús está tomando acción, nadie lo detiene, ¿no? O no vemos que alguien lo confronte de, a ver, espérate, ¿no? ¿Tú por qué? O sea, tiene la autoridad para hacerlo. Y ellos dicen, pero demuéstramelo, ¿no? O cuál es como tu carta de presentación en ese sentido. Y es, otra vez vemos la paciencia, el amor de Dios. O sea, que Jesús dice, esta va a ser, o sea, no, como que no se enfrasca en ese argumento tan corto. Y entonces él dice, y viene esta palabra profética, ¿no? De en 3 días lo construiré de nuevo, y como dice el pastor, ¿no? La parte de, como Juan nos dice, y se refería a la resurrección y ya está, ¿no? O sea, a esto, a qué tan profundo era esa acción que él estaba haciendo. Pero en ese momento estas personas entienden pues lo que están viendo, ¿no? Lo que tienen de frente y dicen, ¿cómo mi esquema puede cambiar? O tiene que cambiar. Y el primer cuestionamiento no es por qué tiene que cambiar, sino tú por qué lo estás cambiando. Y es otra vez esa confrontación. Creo que Dios se sigue revelando a nosotros y nos muestra, ¿no? Que Él tiene la autoridad para hacer esos cambios, para transformar nuestra vida, para modificar, o sea, era algo evidente que estaba mal, pero pues que lo teníamos ahí, ¿no? Y pues así hemos venido caminando. Y no había quien lo cambiara, ¿no? Como para qué lo muevo si además funciona, o sea, está haciendo funcionar. Y él viene con esa autoridad y dice, esto te estorba, ¿no? Para encontrarte conmigo, para relacionarte conmigo, esto nos va a perturbar, ¿no? Entonces lo hacemos a un lado y tenemos ese acercamiento. Entonces me parece muy interesante. Yo me gusta como siento que ese versículo nos marca, ¿no? El tránsito de algo tan palpable, una acción tan concreta como tirar algo, deshacerse de algo, para llevarnos a algo mucho más profundo, ¿no? Y otra vez ese cambio de dimensión o de perspectiva, que podemos bien estar, comentábamos hace un momento, ¿no? Creyendo que se trata de mí, de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de lo que está sucediendo, y Dios quiere que otra vez levantemos nuestra mirada y lo veamos a Él y digamos, quiero encontrarme contigo, o sea, ¿quién eres tú, no? ¿Quién eres tú en mi vida y en esta comunidad? O sea, donde nos reunimos para adorarte y para reconocerte, si acaso te reconocemos, ¿no? A mí me llama la atención eso que mencionas, porque dice que los discípulos lo entendieron hasta que Jesús resucitó, ¿no? O sea, para ellos, yo me imagino que se quedaron en un primer nivel, así, de la impresión de ver que Jesús, o sea, obviamente entendieron que algo estaba pasando, que algo Jesús estaba cambiando. Hemos hablado de cómo Dios pacientemente nos habla. Aquí no veo a Jesús muy pacientemente tirando las cosas, ¿no? Y obviamente, y no sé si deba decirlo o no, pero este pasaje va más allá de si puedes poner tu tiendita en la iglesia o no, ¿verdad? O sea, tiene poco o nada que ver con eso, y tiene que ver más con lo que mencionabas, ¿no? Tenemos un sistema que nos hemos creado nosotros, para adorar a Dios, ¿no? Y es un sistema corrupto, digamos, de acuerdo a lo que sabemos de lo que sucede en el templo, es que
pues eran cambistas que te cambiaban tu dinero por el dinero oficial del templo y que tenías que comprar ahí. Pero de alguna manera uno decía, bueno, o sea, no me tengo que llevar mi ovejita desde mi pueblo, ¿no? O sea, puedo llegar y la compro. O sea, qué fácil, ¿no? Es cómodo. Y sí me la van a cobrar más caro, pero viendo el costo-beneficio, ¿no? O sea, de estarla cargando yo a que me la roben, que se me caiga, que se me rompa. No sacrifico la mía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo pago y... O sea, sí hay como una especie de sacrificio, pero no tengo que cuidarla yo desde allá, sino que voy por las que ya están autorizadas, no me la van a regresar. Los comerciantes sacamos una lana, le pagamos al sacerdote que nos está dando chance. O sea, es algo muy cómodo, ¿no? Que igual podemos decir, no, pues es que subían los precios altísimos. Igual sí, pero la gente los pagaba, ¿no? Y era corrupto, sí, era conveniente, era cómodo. Pero una estructura que funcionaba y que la gente misma había puesto, ¿no? O sea, esto es lo que nos conviene hacer, ¿no? Entonces, no... O sea, Jesús llega y dice, no va a ser... O sea, sí, qué bueno que vienes a adorar, pero así no, ¿verdad? O sea, llega y tumba todo y dice... O sea, han convertido lo que se supone que tenía que hacer... Lo que se supone que tenía que ser adoración, oración... ahora se vuelve un negocio que les conviene a ustedes, ¿no? Y entonces Jesús lo detiene los sacrificios, detiene eso. Y no es que esté diciendo ahora ya no es necesario adorar a Dios, porque después vamos a tener el diálogo con la samaritana, ¿no? Que dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. De alguna manera está diciendo Jesús, la adoración a Dios no es donde está el templo, sino donde estoy yo, ¿no? Y aunque yo no encuentro muchas referencias de Pablo, mucha influencia juanina en Pablo, creo que Pablo recupera ese concepto cuando habla de que somos el cuerpo, ¿no? Que la iglesia unida es el cuerpo, el templo del espíritu, y el propio Pedro después lo dice, ¿no? Es decir, no necesitamos un lugar fijo para adorar a Dios, o el lugar no es la razón de adorar, ni las formas que nos convienen a nosotros son la forma de adorar a Dios, sino que realmente adoramos a Dios en Cristo, ¿no? Y adoramos a Dios en Cristo, en espíritu y en verdad, y nos encontramos a Dios no en el templo, ¿no? O sea, no vamos al templo porque ahí está Dios, sino que nos encontramos a Dios en Cristo, ¿no? Y vamos al templo por otras razones, ¿no? Y adoramos en comunidad por otras razones, y hay un espacio, pero el templo no es lo que nos vincula. No estamos limitando, o sea, cuando decimos solamente en el templo, estamos pretendiendo limitar la acción y la gloria de Dios a un lugar, que tendremos que decir con toda seguridad, y creo que es parte del problema sionista, y ya no me voy a meter en política, de decir, es que se necesita reconstruir el templo de Jerusalén, ¿no? Porque entendemos de alguna manera que nuestros templos protestantes no es el único lugar donde está Dios, ¿no? Pero queremos de todas maneras que se reconstruya el templo en Jerusalén. No es cierto, ¿verdad? Jesús dice, ahí no, o sea, no vamos a adorar a Dios en el templo, porque la presencia de Dios no se limita ahí, ¿no? Sino que está en Cristo, y adoramos en Cristo a Dios. Mencionabas en tu primer comentario, en referencia a eso, que notamos que mucha gente no está viniendo a la iglesia, ¿no? En general, ¿no? Que se está perdiendo como esa parte, y lo relaciono con esto porque a veces creemos, otra vez, en nuestros parámetros de éxito de un ministerio, o de que algo está sucediendo con lo que Dios nos ha entregado, en esa ecuación de números, ¿no? En ese sistema que nosotros entendemos como decir, bueno, lo que estamos haciendo como liturgia, como enseñanza, como adoración en nuestra comunidad de fe, hay resultado porque está lleno, ¿no? Porque hay personas. Como si la gente necesitara tener una relación con la iglesia para tener ese encuentro con Dios, cuando es al contrario. O sea, la gente tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con Dios, y por eso necesita o entiende que debe acercarse a esa comunidad de fe donde va a seguir creciendo, donde va a profundizar, donde va a madurar esa fe incipiente, ¿no? Pero viene primero esa relación con Dios, ese encuentro con Él, y entonces viene ese encuentro con la comunidad. Y aún, me gusta mucho esta aportación que hizo el pastor Lemuel, ¿no? Aún sigue el énfasis en la enseñanza de Pablo
de decir cuál es la comunidad, o sea, otra vez, no es el edificio, no es el templo, no es el lugar, o sea, la comunidad, el templo del Espíritu Santo es cada uno de nosotros. Entonces, no necesariamente, y creo que es una cuestión muy arraigada, un sistema muy arraigado que tenemos como iglesia en el éxito de cuando hacemos algo, llámese evangelismo, enseñanza, compasión, de cuántas de esas personas terminan viniendo a la iglesia. Y si no reportamos un número como tal, entonces no funcionó, entonces no es. Y no es, o sea, no me quiero ir al extremo de justificar esa parte, pero a lo mejor ninguna persona va a venir a ser parte de nuestra comunidad de fe como tal, pero no quiere decir que esa semilla o ese trabajo que se está haciendo, ese reflejo del amor de Dios en diferentes puntos en nuestra comunidad, no esté dando un fruto. No necesariamente es así. Entonces, quizá necesitamos replantearnos en qué tan cómodo es nuestro sistema o a cuánta gente estamos tratando de convencer sencillamente para que venga y ni siquiera le estamos presentando a Jesús como tal. Ni siquiera le estamos llevando a ese encuentro personal con Cristo. O sea, sencillamente queremos que venga y que se asume al sistema. Y que sume. ¿No? Y que respete las reglas y que sea de acuerdo a lo que yo creo que es, o a los parámetros que yo he aprendido. Entonces, creo que es bien profundo en esta parte de cómo Jesús rompe con eso. O les dice, no es así. O sea, aquí es la relación conmigo. Y Pablo en su enseñanza va a sostener esa parte, ¿no? Tú vas a imitar a Cristo y entonces tú vas a hacer ese reflejo de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia para que tengan ese encuentro, ¿no? Y los que se sumen a la comunidad de fe es para crecer, porque al final sí hay esa invitación, ¿no? Y lo vamos a encontrar, esa exhortación constante de ser parte de esa comunidad, y lo mencionábamos en el episodio anterior, ¿no? Como el salmista va de esa parte personal a esa parte colectiva. Entonces no está peleado, no está distanciado, o sea, se complementa, y por eso vamos a encontrar a Pablo usando todas estas figuras, ¿no? La familia, el cuerpo, o sea, es un organismo como tal, pero la parte individual, o sea, si no tiene ese encuentro, esa relación personal con Cristo, no, la otra parte no se va a dar, o la estamos forzando. Creo que viene a darle ese resignificado, ¿no? A la presencia de Dios, y nuevamente no solamente en la monopolización de la iglesia, ¿no? Sino en la universalidad de la presencia de Dios, porque siempre hablamos de un Dios que omnipresente, pero lo segregamos a solo ese lugar, ¿no? Y solo el domingo. Y solo el domingo, pero es omnipresente. En la mañana. ¿No? Pero no nos enseñamos o no nos educamos al hecho de que realmente Dios está morando en la tierra, ¿no? O sea, Él está en la tierra, Él está al lado tuyo al 100%, así como está el domingo al 100% y quiere hacer una obra en tu vida, así está el lunes, el martes, el miércoles, y nos olvidamos de eso. Entonces llega el miércoles y ya no tenemos esa satisfacción que tuvimos el domingo, y empezamos a preocuparnos y a hablarle, hermana, es que no siento a Dios. Dios está ahí, o sea, no pidas que te visite porque Él mora ahí, ¿no? O sea, invítalo a morar, dice Apocalipsis, ¿no? O sea, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Entonces, creo que desde ahí va esa parte de resignificar el templo. No dejar de lado esa situación de todo lo que se estaba dando, ¿no? O sea, toda esa así, la comodidad y el beneficio que se tenía. Ahora, los mercenarios, que se puede decir, los mercenarios de la fe. Pero también entender que esta parte humana se va a seguir dando, ¿no? De alguna manera en una institución, en las normas institucionales, en las reglas, pero al final nos ayudan, sí. Pero a veces esa regla está por encima de la actividad misma de Dios, ¿no? O sea, a veces hemos doblegado a Dios ante esas reglas. No que estén mal las reglas, pero nosotros hemos hecho que las reglas superen a la presencia de Dios. Y entonces creo que ahí volvemos a ese punto, ¿no? Tal vez ya no hay cambistas, como decía Lemuel hace un rato en su comentario, el problema no es tener la tienda, ¿no? El problema es que ahora yo ya voy a la iglesia porque tengo que atender un negocio,
¿no? Porque esto me tiene que dar, cuando dicen, oye, vas por un sueldo acá a tal lado, sí, como todo trabajador, pero ya después dices, vamos a crecer, pero ya no ves como el crecer por el beneficio de las almas que van a salvarse, sino es, ok, entre más gente, más diezmos, más ofrendas, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo? Pues ya tengo un mejor sistema para tener como, para un ingreso. Y entonces volvemos a caer en eso. Y no es como el punto, ¿no? Creo que el punto, para mí, el punto del pasaje no es como el negocio que está alrededor de la fe, sino más bien la presencia de Dios que está en medio de ello y que nosotros hemos desviado la presencia de Dios por ver el negocio, ¿no? O de ver la comodidad de encontrarnos con Dios ahí. ¿Por qué? Pues porque a veces es más cómodo llegar a que me digan que tengo que hacer el proceso. Hermano, ¿quieres ser salvo? Sigue estos 5 sencillos pasos. Y entonces la gente se va a seguir esos sencillos pasos y ya no va a llegar a su casa a seguir escudriñando la escritura, a tener esa relación con Dios. En cambio, cuando llegas y dices, tú busca tu relación con Dios, es más difícil, ¿no? Implica otro compromiso, ¿no? Creo que más difícil, o sea, implica un compromiso. Brevemente, eso leí hace unos días, ¿no? A lo mejor tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer, ¿no? Con tu día a día, con lo que tú haces, con tus acciones, con tu manera de expresarte. Y a veces no queremos esa responsabilidad, ¿no? Es más cómodo, para que llevo mi oveja desde acá y yo la tengo que cuidar, mejor sabes que te encamino y allá que te enseñen, ¿no? Allá que te digan porque ellos estudiaron, porque se prepararon y quiénes son ellos, 1 o 2 tal vez, ¿no? Que obviamente necesitamos esa parte, o sea, pienso que otra vez no está peleado, ¿no? Así como decía en el comentario anterior, la parte individual con la colectiva no está peleado. Creo que sí es necesario un sistema, una forma de organización, pero cuando perdemos el enfoque, Jesús va a venir y va a decir, esto no sirve, ¿no? Ya desvirtuaste por dónde era. Entonces, la responsabilidad, si asumimos cada uno de nosotros esa responsabilidad de ser la iglesia, de ser el reflejo de Dios ahí donde estemos, o sea, la perspectiva cambia totalmente, ¿no? El compromiso cambia totalmente. Entonces, pues es más sencillo decir, pues es que la iglesia lo lastimaron, ¿no? Le hicieron algo y por eso ya la gente no quiere venir. Es que es aburrido, es que no programan bien, es que, o sea, derivamos la responsabilidad que al final, voy a decirlo así como tal, ¿no? Podría Dios estar demandando de nosotros, porque nos gusta ver la parte de ese Dios que nos ama, que nos cuida, pero Dios también pide obediencia, ¿no? En ese seguirle, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos sumando a lo que Él está haciendo en nuestra comunidad? Y es más fácil como derivar la responsabilidad, el compromiso hacia una institución, hacia un cuerpo, que además ahí se va a diluir, ¿no? O sea, ya tendríamos que ser como muy precisos para decir el comité de tal, o el presidente de tal, o el pastor, o la junta, o sea, ya se va a diluir en la iglesia, ¿no? Como tal, como comunidad, es responsable. Cuando Jesús está diciendo, si el encuentro es personal conmigo, y tú vas a estar ahí donde se necesita luz, donde se necesita sal, donde hay que hacer un cambio, porque no puedes ser tú ese canal. Entonces, pienso que sí es en esa parte muy, muy profundo el hecho de asumir ese compromiso y decir, sí soy seguidor de Cristo, pero no solamente por el beneficio, ¿no? O sea, también la obediencia que puedo dar al reconocer lo que Él está haciendo en mí. Y no es, otra vez, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, no es algo que haga en mis fuerzas, no es porque, yo soy buenísimo en esto y por eso me elijo a mí, ¿no? Por eso yo tengo que hacerlo. O sea, es porque su gracia me puede usar a mí así como soy, con todos los defectos, y va a haber un proceso en mí, pero va a alcanzar a otros, porque al final es Él quien está haciendo algo, quien está transformando esa comunidad.